Buenas noches con todos, ya siendo 7:20 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya, entonces vamos a complementar lo que habíamos visto la sesión anterior. La sesión anterior habíamos visto un poco de teoría y también habíamos complementado con un pequeño caso práctico. Ya, entonces en esta oportunidad vamos a complementar lo que habíamos tocado la sesión anterior. Ya vamos a realizar un nuevo caso práctico donde vamos a tocar algunos reparos adicionales a los que habíamos visto en la clase anterior. Ya, entonces yo tengo aquí un caso práctico. Ya, aquí tengo un caso práctico. ¿En qué consiste este caso práctico? ¿No? Vamos a revisarlo. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Nos dice que nos habla de una empresa avícola. ¿Ya? La empresa avícola Inforcon. ¿Qué nos dice? ¿Su actividad económica cuál es? La elaboración de piensos, que es alimento seco, preparado para animales. ¿Ya? ¿Cuál es su actividad? Elaborar alimentos para animales. Su régimen tributario es el régimen general del impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que para determinar el impuesto a la renta tenemos que partir del resultado contable. Nosotros determinamos el resultado contable ¿a través de qué? A través del balance de comprobación o también puede ser a través del estado de resultados. Son dos formas de determinar la utilidad. Una vez nosotros tenemos la utilidad, a esa utilidad tenemos que hacer algunas adiciones y deducciones conforme a normas tributarias. ¿Ya? Una vez yo le adiciono o deduzco esos montos, yo voy a llegar a una renta neta. Esa renta neta es el equivalente a la utilidad para fines tributarios. ¿Ya? Esa renta neta es el equivalente a la utilidad para fines tributarios. Y sobre esa renta neta nosotros aplicamos la tasa del impuesto a la renta. ¿De cuánto es la tasa del impuesto a la renta? Si nos habla del régimen general, la tasa del impuesto a la renta es del 29.5%. ¿Ya? Entonces, nos dice, operaciones durante el ejercicio. Ya ahí estamos en esta parte, voy a crecer un poco la pantalla. ¿Y qué nos dice? La empresa sufrió el robo de mercadería en uno de sus almacenes, valorizada en libros por 43.600. La empresa aseguradora cubrió el 60% de la pérdida. Se realiza la denuncia policial, pero a la fecha del cierre del ejercicio aún no se concluye el procedimiento judicial. ¿Ya? Ahora, nosotros, esto ya lo hemos revisado en la sesión anterior. ¿Qué habíamos dicho con respecto al robo? A los gastos que nosotros tenemos por robo. Cuando nosotros hablamos de gastos por robo, la ley del impuesto a la renta nos dice que va a ser deducible en la parte que no esté asegurada. ¿Ya? Eso es lo primero que nos dice. Listo, lo siguiente es que la denuncia debe de haber concluido el proceso judicial. ¿Ya? Eso es lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya nos dice que la empresa sufrió el robo de mercadería en uno de sus almacenes, valorizada en cuánto? En 43.600. ¿Qué parte está asegurada? El 60%. ¿Ya? De arranque, el 60% no va a ser un gasto aceptado para fines tributarios porque está cubierto por seguro. Yo voy a recibir una indemnización por ese robo, ¿no? Entonces nosotros el análisis lo tenemos en nuestro PPT, ¿ya? Nosotros el análisis lo tenemos en nuestro PPT. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, la sesión anterior no explicamos el tema de adiciones permanentes, adiciones temporales, diferencias permanentes y deducciones temporales. ¿Ya? ¿En qué se diferencia este término? Ya, este término de temporal de permanente, ¿no? Porque nosotros tenemos en las diferencias que ocurren entre lo contable y lo tributario, ¿ya? Diferencias contable versus tributario, ¿qué tenemos? Ya, ahí nosotros vamos a encontrar adiciones, ¿no? Voy a tener casos en que vamos a tener que hacer adiciones y en otros casos voy a tener que hacer deducciones. Estos pueden ser de dos tipos, o puede ser permanente o puede ser temporal. Ahora, ¿en qué se diferencia el que sea permanente, el que sea permanente del que sea temporal? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia en que sea permanente y el que sea temporal? Cuando nosotros hablamos de diferencias de carácter permanente, son diferencias ya definitivas. Diferencias definitivas. Por ejemplo, en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 44, nosotros vamos a encontrar los gastos no deducibles para fines tributarios, ¿ya? Por ejemplo, gastos que no estén sustentados en comprobante de pago, no son gastos aceptados para fines tributarios. Ahora, esos gastos no son aceptados para el presente año, pero a futuro serán gastos aceptados para fines tributarios, tampoco, ¿ya? Entonces ya es definitivo eso. Ahora, si yo voy a otro caso, la depreciación. ¿Qué pasa con la depreciación? Nosotros hemos revisado también la sesión anterior que vamos a encontrar en la ley del impuesto a la renta, vamos a encontrar tasas de depreciación. ¿Ya? Ahora, nosotros al registrar la depreciación en nuestra contabilidad, ¿en base a qué nosotros depreciamos? En base a lo que nos indica la NIC 16. Y la NIC 16 nos dice que nosotros debemos de depreciar los activos fijos en base a la vida útil. Y esa vida útil, ¿quién la asigna? Nosotros la asignamos, ¿ya? Ahora, ahí se puede generar una diferencia, porque yo puedo depreciar contablemente a una tasa mayor de la que es tributariamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El valor del activo fijo, supongamos que el valor de este activo fijo es de 30.000, ya supongamos que el valor del activo fijo es de 30.000. Ahora, aquí yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué parte de este activo fijo se tendrá que depreciar? Es cierto que se va a depreciar los 30.000, pero yo de repente para fines tributarios uso una tasa distinta que para fines contables. Pero el resultado final, ¿cuál va a ser? Al final todos estos 30.000 se tienen que consumir. ¿Se consumen de qué forma? De la forma de depreciación, ¿no? Si es que yo le doy 5 años de vida a mi activo fijo, se depreciará 1/5 cada año, ¿cierto? Y si es que tributariamente se utiliza la tasa del 10%, se depreciará 1/10 cada año. Pero ¿qué pasa? Al final, estos 30.000 se tienen que consumir. Así se deprecie tributaria o contablemente, estos 30.000 se van a tener que consumir. Entonces, así yo use una tasa distinta para fines contables y para fines tributarios, en algún momento la depreciación va a tener que cuadrar, ¿cierto? Porque la depreciación tiene que llegar a 30.000. Yo tengo que tener un gasto por depreciación de 30.000 una vez se consuma el total de la vida de este activo fijo, ¿ya? Y esa depreciación de 30.000 va a ser la misma para fines contables que para fines tributarios. Tal vez en el corto plazo no, tal vez en 2, 3 años no, pero de repente en 10 años para la depreciación de ese activo tributaria y contablemente ya llega a 30.000 y por lo tanto se hacen el mismo monto, ¿no? Pero eso será a lo largo del tiempo. Entonces, eso es una diferencia de carácter temporal, ¿ya? Si bien es cierto, se generan diferencias en el año presente, ¿ya? Esa diferencia a futuro se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque es una diferencia temporal. En cambio, si es permanente, es definitivo, ¿ya? Esas son las diferencias que nosotros vamos a tener en lo que corresponde a diferencias de carácter temporal con respecto a las diferencias de carácter permanente, ¿ya? Hemos explicado. Ahora, nosotros aquí que tenemos un caso de robo, ¿ya? Nosotros tenemos un caso de robo, ya hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el importe que nos han robado del almacén? 43.600. Entonces, yo coloco aquí, por ejemplo, el tema del robo, ¿ya? ¿Cuánto nos han robado? 43.600, ¿ya? Vamos nosotros a la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice? ¿Los robos son gastos aceptados para fines tributarios? Sí, ¿ya? Lo primero que hay que revisar es, ¿este robo está cubierto por un seguro? Para el presente caso, ¿está cubierto por un seguro? Sí. ¿Cuánto nos dice? El 60%. ¿Cuánto es el 60% de 43.600? ¿Cuánto es? El 60% es 26.160. Entonces, la parte que está asegurada de arranque, ¿qué es? Es un gasto no aceptado. ¿Por qué? Porque está asegurado. No tendría sentido que la SUNAT me acepte un gasto si es que ese gasto yo lo voy a recuperar. ¿Por qué lo voy a recuperar? Porque está asegurado, ¿cierto? Ya está, es un gasto no aceptado para fines tributarios. Ahora, y queda una diferencia, ¿no? Parte no asegurada. Ya queda una diferencia que es la parte no asegurada. ¿De cuánto es esta parte no asegurada?
será el restante. Yo resto 43.600 menos 26.160. Listo. Entonces, este sería el deducible. Sería el deducible, pero hay que analizar otro tema más. La sesión anterior vimos. ¿Qué habíamos dicho más con respecto al robo de mercaderías? Ya, primero hay que ver qué parte está asegurada. Y luego hay que revisar el tema de la denuncia. Nosotros, si es un robo, tenemos que revisar la denuncia. ¿Y qué más habíamos dicho en la sesión anterior? No basta con que solo tengamos la denuncia. Esa denuncia tiene que tener o sentencia o debe estar archivada, uno de los dos casos. Si la denuncia continúa en trámite, esto no va a ser un gasto aceptado, ¿ya? Ahora, ¿qué nos plantea el caso? El caso nos plantea que a la fecha del cierre del ejercicio aún no se concluye el procedimiento judicial. Entonces, ¿es un gasto aceptado o es un gasto no aceptado? Es un gasto no aceptado. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gastos no aceptados? ¿Existirá diferencia o para ambos se aplica el mismo tratamiento? ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este primero es una diferencia permanente. Mientras que este es una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque este es un gasto no aceptado porque la denuncia todavía sigue en trámite. Una vez concluya el procedimiento judicial, este gasto va a ser aceptado para fines tributarios. Una vez concluido el proceso. Al cierre del ejercicio no ha concluido el proceso judicial, por lo tanto es un gasto no aceptado. Pero una vez concluya el proceso judicial va a ser un gasto aceptado, por lo tanto es una diferencia temporal. Pero esta primera proporción es una diferencia de carácter permanente. Ya es una diferencia de carácter permanente. ¿Por qué? Bien claro nos dice la ley del impuesto a la renta. La parte que esté asegurada no va a ser un gasto aceptado para fines tributarios, ni en el presente ejercicio, ni en los próximos ejercicios. ¿Ya? Entonces, eso para tomar en cuenta. Entonces, yo tengo que adicionar, ¿qué monto? 43.600. Pero una proporción va a ser una diferencia permanente y la otra proporción va a ser una diferencia de carácter temporal. Y aquí nos plantea eso, ¿no? ¿Cuánto es el 60%? 26.160. Esta es la adición de carácter permanente. Y aquí tenemos otra adición de carácter temporal. ¿Cuánto es? 17.440. Es de carácter temporal porque una vez concluya la denuncia, una vez concluye el proceso judicial con respecto a esa denuncia, este gasto será aceptado para fines tributarios. Pero ambos montos hay que adicionar. Solamente que uno es permanente y el otro es de carácter temporal. ¿Ya? Pasamos al siguiente punto. ¿Y qué nos dice el siguiente punto? La empresa contrató por los meses de julio a diciembre a un proveedor que le brindó un servicio de movilidad y traslado para 12 de sus trabajadores administrativos por un monto mensual de 2.500 más IGB. Ya, un servicio de traslado a los trabajadores. Ojo que nos dice que es solo para 12 trabajadores. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Nos dice que se detectó que dichos trabajadores tenían las mayores dificultades al momento de acudir al centro de labores por la lejanía de su domicilio y el riesgo de contagio. Se sabe que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad. ¿Ya? Ahora, repasando un poco lo que habíamos visto en la sesión anterior. La sesión anterior, ¿de qué habíamos hablado? Cuando hablábamos de los requisitos generales que se aplican a todos los gastos, ojo, generales, ¿ya? Generales, porque existen generales y específicos, ¿ya? Vamos a hablar de los generales. Hablamos de la causalidad. ¿Qué nos decía este criterio de la causalidad? ¿Ya? ¿Qué nos decía este criterio de la causalidad? Ese gasto es necesario para la empresa, ¿no? Eso es lo que hay que analizar. ¿Es necesario que la empresa incurra en este gasto de movilidad de los trabajadores? ¿Ya? Luego, lo otro, cuando hablamos de gastos de trabajadores, hay que ver el tema de la generalidad. Ustedes se recordarán que en el caso práctico que revisamos el día jueves, ustedes se acordarán que ahí habíamos observado
habíamos observado el tema de una bonificación que no cumplía con el criterio de generalidad. ¿Qué quiere decir el criterio de generalidad? ¿No? Que los gastos en personal tienen que cubrir a todos los trabajadores, ¿ya? A todos los trabajadores. Ahora, importante aquí es tener el criterio que vamos a aplicar nosotros, porque miren, lo que primero nosotros vemos aquí es que este gasto es un traslado a los trabajadores, pero aquí nos da un dato muy importante. Dice, se sabe que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad. Ahora, si yo leo esa parte, si las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad, ¿será necesario contratar el servicio de movilidad? ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿ya? Yo creo que no, yo creo que no sería necesario, ¿ya? Entonces, hasta ahí no se estaría cumpliendo con el criterio de causalidad, porque se encuentra en una zona céntrica y solo se aplica a 12 trabajadores. Se encuentra en una zona céntrica y solo se aplica a 12 trabajadores. No se está cumpliendo el criterio de generalidad, ¿ya? Porque ya vamos a ver más adelante que para este caso también se tienen que calcular las utilidades a distribuir, ¿ya? Entonces, una empresa para distribuir utilidades tiene que tener más de 20 trabajadores. Entonces, aquí solamente se le está brindando ese servicio de movilidad a 12 trabajadores. Entonces, hasta ahí no se cumple ni causalidad ni generalidad. Pero aquí hay un dato muy importante. ¿Con qué finalidad se traslada estos trabajadores? Dice que estos trabajadores, en comparación con los demás, tienen lejanía de su domicilio, es decir, la oficina está en una zona céntrica, sin embargo estos 12 trabajadores viven lejos del centro, ¿no? Puede ser que vivan en zonas alejadas, por ejemplo Lima es una ciudad muy grande, ¿no? Puede ser que vivan, no sé, en Chosica de repente, y para el cercado es lejos, ¿cierto? Entonces, importante eso. Entonces, ahí hay un tema de que de repente sí se cumple la causalidad. Y aquí hay otro dato importante a tener en cuenta, ¿ya? Hay otro dato importante a tener en cuenta. ¿Cuál es el otro dato importante a tener en cuenta? Ya dice que existe riesgo de contagio, Ahora se cumple la causalidad, sí, porque nos han dado dos razones que son muy importantes con respecto a esos trabajadores, ¿ya? La empresa se encuentra en una zona céntrica, está bien, eso justifica el hecho de que esté en una zona céntrica, hasta ahí no había justificación para trasladar a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? ¿No? Pero ¿qué pasa? Estos trabajadores, a pesar de que la empresa esté en una zona céntrica, ellos están en una zona alejada. Y lo otro es el tema del riesgo de contagio, ¿no? Hay un tema de intentar proteger a los trabajadores con respecto al contagio por la pandemia, ¿ya? Entonces sí se ha cumplido la causalidad. Ahora, el criterio de generalidad, en este caso, no sería aplicable, ¿no? Porque en este caso nos están mostrando que estos trabajadores, ya es un tema que ellos tienen dificultades para llegar a las oficinas donde laboran. Y encima que de trasladarse estarían exponiéndose al riesgo al contagio, ¿no? Entonces ahí se encontraría la causalidad. Y si nosotros nos vamos al PPT, ahí vamos a encontrar, ¿no?, un análisis, ¿ya? Está el tema del gasto por traslado del personal, ¿no?, durante la pandemia. Ya está el tema del gasto, y aquí vamos a encontrar el argumento, ¿no? Que en un contexto regular, el gasto de traslado del trabajador desde su domicilio, ya, en este caso, si no se encuentra en una zona de difícil accesibilidad, no resultaría razonable. Y eso es importante, ya, porque hay muchas resoluciones del Tribunal Fiscal donde observan este tema, ¿no? Muchas empresas tienen estos gastos por transporte de sus trabajadores, ¿ya? Pero ¿qué pasa? No, estas empresas están en zonas alejadas, ¿no? De repente Lurín, o de repente son mineras y están en campamentos mineros. Entonces, ahí sí es razonable que se contrate servicios de movilidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que la empresa se encuentra en una zona céntrica, en una zona de fácil acceso? Y entonces, en muchas resoluciones el Tribunal Fiscal ha determinado que en el caso de que se encuentre la empresa en una zona accesible, en el caso de que la empresa se encuentre en una zona accesible, ya no sería necesario este gasto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que este gasto sea necesario? El riesgo
de contagio producto de la pandemia. El riesgo de contagio producto de la pandemia, por lo tanto, este gasto va a ser aceptado al 100%. ¿Habrá alguna observación que hacer? No, porque este gasto es aceptado al 100%, entonces no vamos a hacer ninguna adición. Pasamos al punto 3, ¿ya? ¿Qué tenemos en el punto 3? Durante el ejercicio 2020, la empresa ha invertido en un curso de especialización en industria alimentaria a favor del gerente de producción por un importe de 8.200. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? En este punto, ¿de qué estaremos hablando? En este punto estamos hablando de los gastos de capacitación. Ahora, los gastos de capacitación serán aceptados para fines tributarios. Los gastos de capacitación sí son gastos aceptados para fines tributarios, ¿ya? De hecho que en el artículo 37, se habla de gastos aceptados para fines tributarios, ¿ya? Ahora, en este artículo 37 nosotros vamos a encontrar que los gastos de capacitación sí son gastos aceptables para fines tributarios. Ahora, nosotros sabemos que existe la causalidad. Nosotros tenemos que demostrar que este gasto es causal con el negocio. ¿Qué quiere decir causal? Que es necesario para el negocio, ¿no? Es un gasto que permite que la empresa incremente sus ventas, de repente sea más eficiente, tenga la potencialidad de generar mayores ingresos. Eso quiere decir que sea causal el gasto. Ahora, se entiende que si yo capacito a mis trabajadores, ellos deberían mejorar su rendimiento. Por lo tanto, el gasto de capacitación sí va a ser un gasto aceptado para fines tributarios. Ahora, este gasto de capacitación también califica como un gasto para el personal, un gasto de personal. Nosotros ya hemos mencionado que cuando hablamos de gastos de personal, ¿qué pasa? Que estos deben cumplir el criterio de generalidad. Ya estos deben cumplir el criterio de generalidad, es decir, se debe aplicar a todos los trabajadores. Ahora, aquí cabría hacer la consulta, pero en este caso se está capacitando solo a una persona, a un solo trabajador. ¿Se cumple el criterio de generalidad? No, no se cumple. Pero en los gastos de personal, la excepción para aplicar la regla del criterio de generalidad, la excepción, ¿cuál es? La excepción es los gastos de capacitación, ¿ya? Los gastos de capacitación son la excepción para que no se aplique la generalidad. Entonces, ¿cuál es el único gasto de personal al cual no se aplica el criterio de generalidad? El único gasto al cual no se aplica el criterio de generalidad es el gasto en capacitación, ¿ya? El gasto en capacitación es el único gasto al cual no se le aplica el criterio de generalidad, ¿ya? Importante tener en cuenta eso. ¿Habrá alguna observación que hacer aquí? No, no hay ninguna observación que hacer aquí. Si ustedes quieren profundizar más, ya pueden revisar el PPT. En el PPT tenemos la base legal, ¿no? Se apoya de algunos informes de SUNAT, etcétera, ya para sustentar por qué este gasto sí es aceptado para fines tributarios. Ya hemos dicho, ¿qué pasa? ¿No? La excepción para aplicar el criterio de generalidad, ¿cuál es? Los gastos de capacitación, y eso lo encontramos aquí. ¿Qué dice aquí en la parte de aquí? El criterio de generalidad establecido en el artículo 37 de la ley no será aplicable para la deducción de los gastos de capacitación, ¿ya? Que correspondan a una necesidad concreta del empleador de invertir en la capacitación de su personal. ¿Ves? Entonces, por eso es que para los gastos de capacitación es que no se aplica el criterio de generalidad. Eso está en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ¿habrá alguna observación que hacer aquí? ¿Habrá alguna observación que hacer aquí? No, no hay ninguna observación que hacer. El punto 3 es deducible al 100%, por lo tanto no hay ninguna adición o deducción que hacer para este caso, ¿ya? No hay ninguna deducción que hacer para este caso. A ver, Julio César nos comenta, claro, fehaciencia, claro, muy importante, ¿no? Entiendo que te refieres con respecto al tema, al punto 2. Claro, siempre nosotros también, cuando nosotros hablamos de fehaciencia, es que nosotros debemos de tener los sustentos del gasto, ¿no? Eso es fehaciencia. Facturas, contratos, informes, todo eso va a permitir que nosotros cumplamos con este criterio de fehaciencia.
Claro, muy correcto el aporte. ¿Ya? Listo, entonces el punto 3 que hemos dicho, el punto 3 no hay ninguna observación que hacer porque este gasto de capacitación sí es un gasto aceptado para fines tributarios. Listo, vamos al punto 4. ¿Qué pasó durante el punto 4? Dice, durante el año ha realizado las siguientes donaciones. Donación en dinero mediante cheque a un hospital del MINSA por 44.800 por la compra de oxígeno. ¿Ya? Donación primero al MINSA, ya, primer punto ahí. ¿Qué es el MINSA? El MINSA es una institución pública, ya, importante tomar en cuenta ese dato, ya. Siguiente, el donatario le emitió una resolución que acreditaba que la donación fue aceptada y un acta de entrega, ya, listo. Listo, luego realizó otra donación más. Realizó en el mes de diciembre la entrega de alimentos y víveres a las familias más afectadas de la localidad. Para dicha actividad incurrió en un gasto de 15.610 no incluido IGB. Ahora, analicemos, en este caso hay dos temas. Un primero es la donación al MINSA por 44.800. ¿La donación de qué tipo es? Es de tipo dinerario. Se donó mediante cheque. Es muy importante este tema porque las donaciones, para que sean aceptadas como gastos para fines tributarios, tiene que ser bancarizado, ¿ya? Estas donaciones tienen que ser bancarizadas. Eso es lo primero a tomar en cuenta, que las donaciones tienen que ser bancarizadas. ¿Se ha cumplido? ¿La donación es bancarizada? Sí, la donación es bancarizada. Listo. Ahora, lo otro es que el MINSA, ya nos habíamos adelantado, es una institución del Estado. Entonces, ¿qué pasa? La ley del impuesto a la renta, ¿qué nos dice? Yo puedo donar a cualquier empresa, la ley del impuesto a la renta dice que no, ¿ya? Para que nosotros donemos a determinadas instituciones, estas instituciones deben estar registradas en SUNAT como instituciones perceptoras de donaciones, ya, importante eso, que estas instituciones deben estar registradas en SUNAT como instituciones perceptoras de donaciones, ya, eso es lo importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál es la excepción? ¿Cuál es la excepción para que no estén registradas como perceptoras de donaciones? La excepción es con respecto a las instituciones del Estado, ¿ya? La excepción es con respecto a las instituciones del Estado. Primero yo tengo aquí al MINSA. ¿Es una institución del Estado? Sí, por lo tanto no requiere estar inscrita como perceptora de donaciones. Ya, entonces estos 44.800 sí son gastos aceptados para fines tributarios. Ahora, hay que analizar el siguiente punto. Ya sabemos que esta primera donación está correcta. Ahora vamos al siguiente punto. Realizó en el mes de diciembre la entrega de alimentos y víveres a familias más afectadas de la localidad. Para dicha actividad incurrió en un gasto total de 15.610 no incluido IGB. ¿Ya? Ahora, esta donación a quienes ha entregado a las familias más afectadas de la localidad. Las familias estarán registradas como entidades perceptoras de donaciones en la SUNAT, no están registradas, no pueden estar registradas. Por lo tanto, no se cumpliría con este requisito. Entonces, al no cumplir con ese requisito de realizar la donación a una entidad perceptora de donaciones, ya tenemos que este gasto adicionarlo. No se ha cumplido con el requisito de que la donación se realice a una entidad perceptora de donaciones, 15.610. Ahora este tema también, este punto es muy importante que nosotros analicemos, ya, porque existe una resolución del Tribunal Fiscal, ya. ¿Qué pasa en esta resolución del Tribunal Fiscal? Teníamos el caso de una empresa minera. Esta empresa minera donaba así víveres a la comunidad donde operaba. Donaba víveres a esta comunidad. Entonces la SUNAT le dijo, ¿no? ¿Qué pasa? Tú estás haciendo donaciones a estas familias y esas familias no están registradas para recibir donaciones. Por lo tanto, le reparó ese gasto, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Que esta empresa llevó su caso, llevó la apelación al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal, ¿qué creen? Le dio la razón a la empresa. Entonces, nada más existe este permiso de realizar donaciones a las familias
en el caso de empresas mineras. ¿Y por qué se permite solo para las empresas mineras que realicen este tipo de donaciones? Porque las empresas mineras necesitan tener una buena comunicación con las comunidades donde operan. Hemos tenido varios casos como Conga, Tía María, ¿no? ¿Qué pasa? La comunidad está en contra del proyecto minero. Entonces, la empresa no le dejan trabajar a la empresa, ¿no? Incluso han paralizado algunos proyectos mineros. Es por eso que se podría decir que la excepción para realizar donaciones ya a personas, ya sabemos que una familia no va a poder estar inscrita como entidad perceptora de donaciones, ¿no? Los que están inscritos como entidad perceptora de donaciones principalmente son entidades sin fines de lucro, ¿no? ONGs, etcétera. ¿Ya? La excepción a esta regla serían las empresas mineras. Ellos sí pueden entregar donaciones para las comunidades donde trabajan. Ya sabemos por qué, cuál es el motivo que sí se les acepta, ya, que existe una causalidad. ¿Cuál es la causalidad? Que estas empresas mineras necesitan llevarse bien con las comunidades con la finalidad de que puedan realizar sus operaciones con normalidad, ¿ya? Con la finalidad de que puedan realizar sus actividades con normalidad. A ver, Julio nos pregunta cuál es la RTF, ¿ya? Ahora no lo tengo en memoria el número exacto, ¿ya? Pero les envío en PDF por el grupo, ¿ya? Al finalizar unos 10 minutos y les envío el PDF para que ustedes puedan revisar este RTF que es muy interesante, ¿ya? Listo. Continuamos. Entonces, aquí, ¿cuál es el reparo a hacer? Los 44.800 no lo toco, porque se cumple el criterio, ¿ya? El que yo voy a adicionar son estos 15.610. Eso sí se tiene que adicionar. ¿Listo? Y aquí está el análisis, ¿ya? En el PPT ustedes van a encontrar el análisis con sustentos de la base legal y todo, ¿ya? Que principalmente cuando yo hablo de gastos aceptados y no aceptados, la base legal estará en el artículo 37 o artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? Es importante que se dé lectura a estos dos artículos, ¿ya? Ahora, algo que se me pasó mencionarles es que las donaciones también están sujetas al límite, ¿ya? ¿Cuál es el límite? El 10% de la renta neta, el 10% de la renta neta. ¿Y qué es la renta neta? Esto también ya habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿no? La renta neta es el equivalente a una utilidad, pero para fines tributarios, ¿ya? Nosotros vamos a tener que revisar este límite, pero para eso tenemos que primero calcular nuestra renta neta imponible. Ahí recién nosotros podemos sacar este límite, ¿ya? Pero por ahora, la parte que no va a ser aceptada para fines tributarios, ¿cuál es? Es la donación que se ha realizado para las familias, ¿ya? Esta parte, que es la de la donación que se ha realizado para las familias, esta parte no va a ser aceptada para fines tributarios. La donación al MINSA, esa sí va a ser aceptada. Entonces, pasamos al punto 5. Ya, aquí está, ¿no? ¿Qué parte voy a adicionar? Los 15.610, que corresponde a la donación que se realizó a las familias más aceptadas, ¿no? Y un poco injusto, porque estando en tema de pandemia, más bien deberían incentivar a que las empresas realicen este tipo de donaciones, ¿no? Se puede decir que es un poco injusto este tema, ¿no? ¿Ya? Entonces pasamos al siguiente punto, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Es el punto 5. Listo. ¿Qué tenemos en el punto 5? ¿Ya? En el mes de febrero, la empresa, en aplicación de la normativa contable, ha efectuado la contabilización por concepto de desvalorización de inventarios por un importe de 35.000. ¿Ya? Esto a partir de que se determinó que había un lote de mercadería en mal estado al 1 de febrero del 2020. ¿Ya? Por ello se realizó su destrucción, para lo cual se hizo la comunicación a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción, que se realizó frente a notario público. Asimismo, en el mes de noviembre se efectuó una nueva desvalorización por un importe de 14.000, por lo cual sustentó internamente con un informe técnico, realizando la comunicación 2 días antes de la fecha de destrucción, ¿ya? Este caso es un caso de desmedro.
es un caso de desmedro. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿No? Mi mercadería se desvaloriza. ¿Por qué se puede desvalorizar? Producto de que de repente yo vendo alimentos, ¿no? Yo vendo alimentos y ¿qué pasa? Los alimentos vencen, ¿no? Ya si ya vence un alimento, ese alimento ya no queda otra que ya no vale, ¿no? Yo no puedo comercializar un alimento que esté vencido, ¿no? Al toque me cae una multa de Digemit y otra de Indecopi, ¿no? Yo no puedo comercializar con productos que estén vencidos, ¿ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer si es que, por ejemplo, mis productos se vencen? ¿Ya? Para que sea esa destrucción, para que sea ese desmedro aceptado como gastos para fines tributarios, yo tengo que destruirlo, tengo que destruir esos productos, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Ya? ¿Cómo funciona el tema del desmedro? ¿Ya? El desmedro es la pérdida cualitativa del producto, pérdida cualitativa. Cuando nosotros hablamos de pérdida cualitativa, ¿a qué nos referimos? A una pérdida en la calidad del producto. Por ejemplo, un producto se vence, de repente en los muebles, ¿no? En los muebles también por ahí se pueden desgastar, por ahí cuando vienen a ver, no vienen los clientes, a ver, por ahí de repente le hacen un raspón, etcétera, ¿no? Pérdida cualitativa, ¿ya? Ahora, para que este desmedro sea aceptado para fines tributarios, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que destruir, ¿ya? Se tiene que destruir. Ahora, aquí vendría un tema, ¿no? Aquí vendría un tema, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los productos que se vencen, ¿no? Estamos hablando de los productos que se vencen. Cuando nosotros estamos hablando de los productos que se vencen, ¿ya? ¿Qué suelen hacer las empresas? ¿No? Hacen ofertas, ¿no? Cuando un producto ya está a 2 meses, 3 meses de vencer, hacen sus ofertas, ¿no? Ustedes habrán visto en Wong, en Metro, en Plaza Vea, ¿no? Compra uno, lleva dos, ¿no? Compra dos, lleva el tercero gratis, etcétera, ¿no? Eso se conoce como ventas vía remate, ¿no? Esa es una alternativa para no tener que llegar a destruir los productos, ¿no? Porque ¿quién va a querer destruir un producto? ¿No? Entonces, una alternativa es que antes de que estos productos tengan un valor ya a cero, tener que hacer el remate, ¿no? Porque tendría sentido que destruyamos un producto que todavía tiene valor, no tendría sentido, ya no tendría sentido que nosotros destruyamos un producto que todavía tiene valor, ¿ya? Listo. Ahora, importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? Yo lo destruyo así, no sé, lo llevo mi producto, los alimentos, los quemo, no sé, y listo, con eso bastará. No, no basta con eso. Hay un procedimiento que nosotros debemos de seguir. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Desmedros, ¿ya? Lo que nosotros se tiene que hacer con respecto a los desmedros es previo a hacer la destrucción, se tiene que comunicar a la SUNAT, ¿ya? Se envía un comunicado a la SUNAT avisando la destrucción, ¿ya? Con anticipación de ¿cuántos días? Con anticipación de 6 días hábiles, ¿ya? Lo otro es que la destrucción tiene que ser en presencia de un notario público, ¿ya? La destrucción tiene que ser en presencia de un notario público. Listo. Ahora, en mayo del 2020 salió un procedimiento alternativo, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros sabemos que el procedimiento general, ¿cuál es? Ya se avisa con 6 días de anticipación a SUNAT, ya 6 días hábiles, ojo. Y lo otro es que la destrucción tiene que ser en presencia del notario. Ahora, ¿y qué pasa con respecto, por ejemplo, a las mineras, ¿no? Las mineras tienen sus campamentos alejados de la ciudad, ¿no? Ahora, ¿encontrará un notario por ahí cerca de un campamento minero o en un centro poblado, en una comunidad? ¿Por ahí habrá notario? No, no hay notario. Pero ¿qué es lo que sí hay? Lo que sí hay es un juez de paz, ¿no? Un juez de paz consigues en cualquier lugar. Entonces, si es que no hay notario, se puede reemplazar por juez de paz o juez de paz, ¿ya? Ojo, solamente juez de paz en caso de que no exista el tema del notario por ahí, o no se pueda conseguir por ahí un notario, entonces se puede traer un juez de paz, ¿no? Un juez de paz sí hay, ¿no? En los centros poblados, etcétera, aunque sea un juez de paz siempre tiene que haber, ¿ya?
Listo. Ahora, en mayo 2020 salió un procedimiento alternativo. ¿Qué es ese procedimiento alternativo? ¿No? Si es que en la destrucción, ya, el monto es hasta 10 UITs, ya, no es necesario la presencia del notario. La presencia del notario. Hasta 10 UITs, ya no es necesario la presencia del notario. Y aquí tuve un error, ¿no? Presencia, listo. A ver, disculpen, presencia del notario, listo. Hasta 10 UITs, ¿ya? Pero se tiene que comunicar con 2 días de anticipación. Listo, ya está. A partir de mayo de 2020 salió ese procedimiento alternativo. Este monto de 10 UITs es destrucción al año. Ya no es que yo destruyo hoy día 10 UITs, mañana otras 10 UITs. Este monto de hasta 10 UITs es anual. Ya es anual. Importante eso tenerlo en cuenta. Ya, ahora sí vamos a analizar nuestro caso, habiendo ya revisado un poco de teoría. Ya, a ver, Julio César nos pregunta, ¿y el asiento contable cuál sería? Ya, el asiento contable para desvalorización de existencias, porque un desmedro, ¿qué es? Un desmedro es desvalorización de existencias. ¿Cuál es el asiento para desvalorización de existencias? Cargo 69 con abono a la cuenta 29. ¿Ya? Cargo 69 con abono a la cuenta 29. ¿Ya? Ahora, nosotros también hemos visto estados financieros, ¿no? Antes de ver impuesto a la renta, hemos visto estados financieros. Esta cuenta 29 va restándole ¿a qué cuenta? A la cuenta 20. Entonces, yo al mostrar en mi estado financiero, esa 29 restará la 20 y la 20 será 0. Bueno, para el producto, ¿no? Entendiéndose que este producto ha perdido su valor total. Y como se va a destruir, peor. Entonces, esa 29 va restándole a la cuenta 20, por lo tanto dejaría la cuenta en 0. Ya, el asiento es ese, cargo 69 con abono a la cuenta 29. Ese es un asiento de desvalorización. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. Ya, ¿qué pasa en este caso? Ya, dice en el mes de febrero en aplicación ya se ha efectuado, ya, bueno, listo. ¿Cuánto es? 35.000. Ya, hay que analizar ese tema. Primero, ¿cuánto hay? Primero hay 35.000. Ya, primero vamos a analizar los 35.000 que nos expone el presente caso. ¿Ya? ¿Qué nos dice con respecto a estos 35.000? ¿Ya? Dice, nos dice que se realizó la destrucción, está bien, para lo cual se hizo la comunicación a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción que se realizó frente a notario público. Ahora, pregunta, ¿estos 35.000 serán gastos aceptados para fines tributarios? ¿Se ha cumplido que se avisa a SUNAT 6 días antes? Sí. ¿Se ha realizado frente a notario? Sí. Por lo tanto, sí es deducible. ¿Qué es? Deducible. Listo. Ya está. Seguimos viendo ahora el segundo caso. Porque han habido 2 destrucciones, según los que nos plantea el caso práctico. ¿Ya? ¿Qué nos plantea para la segunda destrucción? Asimismo, en el mes de noviembre efectuó una nueva desvalorización por un importe de 14.000. Por lo cual sustentó internamente con un informe técnico realizando la comunicación 2 días antes de la fecha de destrucción. Entonces aquí existe 14.000. ¿Y qué pasó con estos 14.000? Se aplicó este procedimiento que salió a partir de mayo de 2020. ¿Ya? Que nos decía que hasta 10 UITs no es necesario la presencia del notario, pero se debe comunicar a SUNAT con 2 días de anticipación. ¿Se cumplió? Sí, se comunicó con 2 días de anticipación. Ahora, nosotros hemos dicho, este monto de 10 UITs para que no sea necesaria la presencia del notario, ¿ya? ¿Es por destrucción o es el acumulado de manera anual? Es el acumulado de manera anual. Ahora, nosotros estamos calculando el resultado del año 2020. ¿Cuánto es la UIT 2020? 4.300, ¿ya? 4.300. La UIT 2021 es 4.400, la UIT 2020 es 4.300. Listo. ¿Cuánto nos dice? 10 UITs. Entonces, si yo quiero saber cuántos son 10 UITs, ¿cuánto será? 10 por 4.300, ¿cierto? ¿Cuánto será? Vamos a ver, esto por 10. Bueno, le aumento un 0. ¿Cuánto es? 43.000. 43.000. ¿Cuánto yo tengo acumulado en destrucción? 49.000. Listo. Ahora, ¿nos excedimos de las 10 UITs? Sí. ¿Es válido esta segunda destrucción?
se comunicó a la SUNAT con 2 días de anticipación, sí, ¿ya? Pero se realizó en presencia del notario, no es deducible, por lo tanto. ¿Ya? Hubiese sido deducible si es que la suma de ambos hubiera llegado a 43.000. O sea, esto a lo máximo debía ser esa destrucción por 8.000, ¿ya? Si era por 8.000, era válido que no esté el notario, ¿ya? Pero en este caso nos hemos excedido de las 10 UITs, por lo tanto, si era necesario que esté presente el notario. Por lo tanto, esta segunda destrucción por 14.000 va a ser un gasto no deducible, es decir, no aceptado para fines tributarios, ¿ya? El sustento, ya hemos dicho que, a ver, estos gastos vinculados, aquí está, desmetro, ya el sustento está aquí, ya, aquí está el sustento. Ya al final nos dice que la adición por cuánto va a ser, por 14.000. Estos 14.000, ¿a qué corresponden? Estos 14.000 corresponden aquí a la segunda destrucción. ¿Ya? Los 14.000 van a corresponder a la segunda destrucción. ¿Por qué? Porque hemos excedido las 10 UITs, por lo tanto, si era necesario la presencia del notario. ¿Ya? Importante esto tener en cuenta, ¿yo? Porque hay algunos que confunden, no piensan que ese límite de 10 UITs es para cada destrucción, y eso es totalmente falso. Ese límite de 10 UITs es el monto acumulado por año, ¿ya? No es el monto por destrucción, es un monto acumulado por año, ¿ya? Listo, continuamos. Ya está, entonces ya sabemos que hay que adicionar las 14.000. Si ustedes quieren profundizar, dan lectura al PPT y ahí van a encontrar todo, ¿no? Van a profundizar. Lo que yo les he mencionado, ya van a encontrarlo de una manera más profunda, ¿ya? Siguiente punto. Ya vimos este punto 5, ¿ya? Ahora nos vamos al punto 6, ¿ya? ¿Qué tenemos en el punto 6? La empresa ha optado por asumir los gastos por contratar servicio de internet en casa para 2 de sus trabajadores administrativos, ¿ya? Que, siendo destacados para trabajo de voto, manifestaron no tener este servicio en casa, ¿ya? Entendamos esa parte. ¿El gasto en qué consiste? En que se ha contratado servicio de internet para trabajadores, solo 2 que están realizando trabajo remoto, ¿ya? Para 2 trabajadores que están realizando trabajo remoto. ¿Qué nos dice? El costo anual del servicio fue de 3.500 y es pagado directamente por el empleador, a quien le emiten los respectivos recibos de servicio público. Entonces, ¿a quién le emiten los recibos de servicio público? Al empleador, es decir, a la empresa. Esos recibos salen a nombre de la empresa, está correcto. Seguimos bajando, ¿ya? Seguimos bajando, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener? ¿Ya? A ver, me disculpan un segundo. Entonces, punto 6. La empresa ha votado, ya habíamos analizado, ¿no? Que en este caso, ¿qué pasó? Hay un tema que la empresa asume los gastos de internet de 2 trabajadores. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, ¿no? Ya sabemos que con el tema de la pandemia, muchos trabajadores pasaron al trabajo remoto, ¿no? Ya no trabajaban de manera presencial, sino realizan su trabajo de manera remota. Ya, entonces, ¿qué pasa, no? A mí me mandan a trabajar de manera remota, pero en casa no tengo internet. Entonces, ¿qué pasó? Yo le presenté mi caso a la empresa y la empresa dijo, ya te vamos a asumir los costos por internet. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, que la empresa va a asumir los costos por internet. ¿Ya? ¿De cuánto es? De 3.500. ¿Será este gasto un gasto aceptado para fines tributarios? Ya vamos a analizar, ya hay que analizar, existe la causalidad, este gasto es necesario, ya en este caso sí viene a ser un gasto necesario. ¿Por qué? Estos 2 trabajadores requieren de este servicio de internet para realizar sus labores, ya. Entonces, causalidad sí hay. Ahora, el tema de la fehaciencia, yo puedo sustentar este gasto, sí, y encima, ¿qué pasa? Que estos recibos de servicio público, ¿a quién emiten? Estos recibos de servicio público están emitiendo a la misma empresa, entonces, es válido, ¿no? Es válido que es porque estos recibos de servicio público están siendo emitidos a la empresa.
Ahora, aquí vendría una consulta. ¿Y si estos recibos de servicio público fueran emitidos al trabajador? Si estos recibos de servicio público fueran emitidos al trabajador, será un gasto aceptado para fines tributarios que yo asuma estos recibos de servicio público del trabajador. ¿Ya? Será un gasto aceptado para fines tributarios. ¿Ya? Sí, también. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso salió en este decreto supremo, ya el 010-2020, ya donde se autoriza que las empresas puedan asumir estos gastos de internet con la finalidad de que los trabajadores realicen el trabajo remoto. ¿Ya? Entonces, amparados con este decreto, este gasto sí es aceptado para fines tributarios. Y además, si analizamos con las reglas generales, si es causal, es un gasto necesario porque el trabajador, si no, no va a poder realizar sus labores. Entonces es un gasto necesario para la empresa. ¿Habrá alguna observación que hacer con respecto a estos gastos que se están asumiendo por internet? No, no hay ninguna observación que hacer porque este gasto sí es aceptado para fines tributarios. Ya nos respaldamos en que es un gasto deducible y además existe este decreto supremo, el 010-2020, ya el que regula el trabajo remoto, y ahí nos indica, ¿no?, que las empresas pueden asumir estos gastos de internet para que los trabajadores realicen el trabajo remoto. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente punto. Punto 7. En el mes de enero 2021, a la empresa le emitieron una factura electrónica por un servicio de asesoría legal, recibido en el mes de noviembre 2020. Por un total de 13.500, la empresa provisional gasto en su ejercicio. Esto es algo que sucede mucho. Esto es algo que sucede mucho. ¿Ya? ¿Qué nos dice? En el mes de enero 2021, a la empresa le emitieron una factura electrónica. ¿Ya? ¿Esta factura cuándo se emite? Esta factura se emite en enero del 2021. Pero ¿qué nos dice con respecto a esta factura? ¿Ya? Es un servicio de asesoría legal ¿de qué mes? De noviembre del 2020. Ahora, nosotros para reconocer el gasto, ¿en base a qué criterio reconocemos este gasto? Nosotros vamos a reconocer en base al criterio del devengado, ¿ya? En base al criterio del devengado. Ahora, este servicio de asesoría legal, ¿en qué mes devengó? Este servicio devengó en el mes de noviembre del 2020. Ahora, nosotros tenemos un caso así, ¿ya? La factura, ¿ya? Factura se emite, ¿cuándo se emite? Se emite en enero 2021. ¿En qué ejercicio está? Está en el ejercicio 2021, ¿ya? Pero ahora, este gasto, ¿cuándo ha devengado? ¿Ya? El devengo de este gasto, el devengo ha sido en noviembre del 2020, ¿ya? En noviembre del 2020. Por lo tanto, ¿en qué ejercicio habrá devengado? Habrá devengado en el ejercicio 2020, ¿ya? Ha devengado en el ejercicio 2020. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi factura se emitió en noviembre de 2021. Sin embargo, el servicio por el cual se ha emitido este comprobante de pago ha devengado en el año 2020. ¿Dónde debe estar el gasto? ¿En la fecha de emisión de la factura o en la fecha que devengó el servicio? El gasto debe estar en la fecha que devengó el servicio. ¿Ya? Aquí debe estar el gasto en el año 2020. Listo, el gasto debe estar en el año 2020. Y si yo lo mando el gasto al año 2021, es un gasto no aceptado para el año 2021. Ese gasto tiene que ir al año 2020, al año en el que se devengó. Y ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿pero es válido que yo coloque un gasto en el año 2020 sin que exista el comprobante de pago? Sí es válido. Ya está permitido que yo coloque el gasto en un ejercicio en el que todavía no hay comprobante de pago, pero si a futuro va a existir el comprobante de pago, ¿no? El comprobante de pago existe en enero, más no en noviembre, que es cuando devengó. Entonces sí va a ser válido que el gasto esté en noviembre del año 2020. Ya hay que respetar este criterio del devengo, ya importante.
Listo. A ver, entonces, en base a ello, ¿qué nos ha planteado el caso? El caso nos ha planteado, ¿ya? La empresa provisionó el gasto en su ejercicio, es decir, el gasto, ¿en qué ejercicio está provisionado? Está provisionado en el ejercicio 2020. ¿Es válido que el gasto esté en el 2020 si la factura está en enero del 2021? Sí es válido, ¿ya? Sí es válido eso, ¿ya? Importante, el gasto tiene que estar en el periodo que devenga, ¿ya? El gasto tiene que estar en el periodo que devengue, no en el periodo que esté el comprobante de pago, ¿ya? Pero lo correcto es que el comprobante de pago esté en el periodo que devengue, ¿ya? Pero en el caso de que no se dé, el gasto tiene que estar en el periodo que devengue, que para este caso sería el ejercicio 2020. La empresa, ¿dónde colocó el gasto? En noviembre de 2020. ¿Habrá alguna observación que hacer? No, no hay ninguna observación que hacer. Se ha respetado el principio del devengo, ¿ya? Por lo tanto, no hay ninguna observación que hacer para el punto 7. Ya el sustento, ya sabemos que está en el PPT, ¿no? Incluso existe este tema de la casación, ¿no? Hay una casación, ya, donde amparan que el gasto esté en el periodo que devengue, ¿no? No siendo necesario que el gasto esté en la fecha que se emite el comprobante de pago, ¿ya? Importante entonces tomar en cuenta el tema del devengo para el gasto. A ver, Julio dice, y si la factura hubiera sido emitida al trabajador, ya, sería un gasto aceptado para fines tributarios, claro, porque el decreto supremo que hemos mencionado ampara, ¿no? Ampara que incluso este decreto supremo ampara que el trabajador pueda solicitar el reembolso de sus gastos de internet, energía eléctrica, etcétera. Y entonces, este decreto nos avala eso. Entonces, si el decreto está avalando que yo pueda ir a la empresa y a decirle, ¿no? Mira, yo por el trabajo remoto, mis gastos en consumo eléctrico han incrementado todo eso. Entonces, yo solicito que tú me hagas ese reembolso, porque yo estoy gastando más por hacer trabajo remoto. Entonces, se puede compensar eso, ¿no? Recibo de luz eléctrica, recibo de internet, no siendo necesario que salgan a nombre de la misma empresa, ¿ya? Si sale a nombre del trabajador, ¿ya? También es como un gasto aceptado para fines tributarios, ¿ya? Todo eso está amparado por el Decreto Supremo 010-2020, ¿ya? Todo eso para darle la facilidad a que los trabajadores realicen el trabajo remoto, ¿ya? Listo, ¿ya? Listo, ya hemos revisado también el punto de los servicios facturados en el ejercicio posterior. Ya el sustento, de manera, ya saben, extendida, se encuentra dentro del PPT. Ya dentro del PPT. ¿Cuál sería el siguiente punto a revisar? Ya, punto 8. Punto 8. ¿Qué pasa? En el mes de noviembre, la empresa brindó un servicio a una empresa domiciliada en Ecuador. ¿Ya? A una empresa domiciliada en Ecuador. El servicio constó de una asistencia técnica para la elaboración de una nueva variedad de productos mediante informes y videoconferencias. Se contabilizó por dicho servicio $7.500 a un tipo de cambio de 3.51 soles. ¿Ya? Entonces, tenemos un caso aquí, ¿ya? Nuestra empresa, la empresa que estamos revisando, ¿qué ha pasado con esta empresa? Esta empresa ha prestado un servicio de asistencia técnica a otra empresa que está en Ecuador. Ahora, ¿y qué es la asistencia técnica? ¿No? En la asistencia técnica existe transferencia de conocimiento, ¿ya? En la asistencia técnica es un servicio a través del cual yo transfiero conocimiento, ¿ya? Esa es la asistencia técnica. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿No? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo, siendo empresa peruana, ¿no? Yo soy empresa domiciliada, ¿cierto? Eso es como se conoce en términos tributarios. Yo soy una empresa domiciliada, ¿ya? ¿Cómo tributan las empresas domiciliadas en Perú? ¿Ya? ¿Cómo tributan las empresas domiciliadas? Ellos tributan, ¿ya? Por sus rentas de fuente internacional, ¿ya? De rentas de fuente internacional, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros vamos a tributar por nuestros ingresos en el Perú y fuera del Perú, ¿ya? Ingresos dentro y fuera del Perú. Listo.
Pero ustedes dirán, no, pero es injusto porque nosotros vamos, ¿qué pasa si nosotros tenemos un ingreso en el extranjero? ¿No? Si es servicio, lo más probable es que me realicen la retención del impuesto a la renta, que es como también nosotros hacemos aquí. ¿Qué pasa si nosotros contratamos los servicios de un no domiciliado, una empresa chilena, argentina, etcétera? Nosotros tenemos que hacerle la retención de impuesto a la renta, ¿cierto? La tasa en general es el 30%, ¿no? Asistencia técnica es el 15%, ¿ya? Intereses 4.99%, ¿no? Más o menos esas tasas se manejan, ¿ya? Para retener a empresas no domiciliadas o extranjeras. Ahora, ¿y qué pasa con nuestro caso? Si la ley del impuesto a la renta ha establecido que las empresas domiciliadas tributan por sus rentas de fuente internacional, es decir, los ingresos dentro y fuera del país, ¿ya? Es decir, los ingresos dentro y fuera del país. Ahora, en este caso, nuestra empresa ha prestado un servicio en Ecuador, ¿ya? Importante que nosotros tengamos en cuenta otra cosa, el tema de los CDIs, ¿ya? Los CDIs, ¿ya? Que son los convenios para evitar la doble imposición, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un CDI con la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué países integran la Comunidad Andina de Naciones? Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, ¿ya? Esos 4 países integran la CAN. Ahora, ¿qué me dice este CDI CAN? Este CDI CAN dice que las empresas van a tributar, ¿ya? En el país al cual corresponde la fuente de su renta, ¿ya? En el país al que corresponde la fuente de su renta. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo si presto un servicio en Ecuador, ya la fuente de mi ingreso, ¿de dónde sale? De Ecuador, porque la empresa que me ha contratado es de Ecuador, entonces la fuente de mi ingreso, ¿en dónde está? Está en Ecuador. Por lo tanto, yo voy a pagar impuestos en Ecuador, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a pagar impuestos en Ecuador. Igual en Perú, no viene una empresa ecuatoriana a Perú, presta un servicio, ¿ya? La fuente de su ingreso, ¿dónde está? Está en Perú, por lo tanto, ellos tienen que tributar en Perú, en Ecuador ya no, ¿ya? Igual las empresas peruanas, si tributo en Ecuador, ya no voy a tener que tributar en Perú, ¿ya? En eso consiste el CDI CAN, ¿ya? Yo voy a tributar en el país que es fuente de mi ingreso, ¿ya? Si la fuente de mi ingreso es en un país, Ecuador, Bolivia, yo voy a tributar en Bolivia, ya no en Perú, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó en este caso? Ya nos dice que hemos prestado un servicio de asistencia técnica a una empresa domiciliada en Ecuador. ¿Cuál es la fuente de mi ingreso? ¿Es Perú o es Ecuador? La fuente de mi ingreso está en Ecuador. Por lo tanto, ¿dónde yo debo tributar? Solo en Ecuador. Por lo tanto, este ingreso que he tenido en Ecuador, en Perú, es un ingreso no grabado, ¿ya? Eso es conforme al CDI que tenemos con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué países están? Está Colombia, está Perú, está Bolivia y está Ecuador. En el pasado estuvieron Venezuela y Chile, pero se retiraron, ¿ya? Pero se retiraron. Y este CDI CAN, por ejemplo, nosotros hemos tenido el tema de la migración venezolana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si es que Venezuela se hubiera mantenido en la Comunidad Andina de Naciones, estos trabajadores de Venezuela hubieran tenido en el Perú el mismo trato que un trabajador peruano, ¿ya? Porque eso es también lo que nos dice este CDI que tenemos con la CAN, ya, con la Comunidad Andina de Naciones, ya. Si nosotros nos vamos a trabajar a Colombia, tenemos el mismo trato que un trabajador colombiano, igual en Ecuador, igual en Bolivia. Antes Venezuela pertenecía, ¿no? Entonces, si hubiera pasado que Venezuela se hubiera mantenido en la CAN, ya, al momento en que venían los trabajadores venezolanos, hubieran tenido en Perú las mismas facilidades de contratar a un venezolano que con respecto a un peruano, ¿no? Nosotros sabemos que el tema para contratar a extranjeros es un poco complejo, ¿no? Nosotros no podemos contratar, por ejemplo, a extranjeros que no tengan una calidad migratoria, ¿no? Si entran así de informales no se les puede contratar.
¿no? Entonces, ¿qué más? Eso, también está el tema de la retención, ¿no? Nosotros le hacemos la retención, más o menos el primer año se le realiza, ¿ya? Nos consulta Julio César, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, esos 4 son. Antes estuvo Venezuela, pero se retiró. Ahora actualmente solamente los 4 que menciono. Antes estuvo Venezuela, pero se retiró. ¿No? En la época que se firmó el TLC con Estados Unidos, ahí es donde se retiró Venezuela. ¿Ya? Entonces, en este caso, hemos mencionado, ¿ya? Que conforme a lo que nos indica, esto se conoce como la decisión 578, ¿ya? La decisión 578, donde se hacen este tipo de acuerdos entre los países que componen la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? El impuesto se va a pagar en el país que es la fuente del ingreso. Para este caso, como el ingreso es en Ecuador, este ingreso va a ser no grabado en Perú. Ya cuando hablamos de ingresos no grabados, aquí ya no se hace adiciones, sino se hace deducciones. ¿Ya? ¿De cuánto será la deducción? De $7.500 por el tipo de cambio. ¿Cuánto es? 26.325. Esa es una deducción porque estamos hablando de un ingreso no grabado. ¿Ya? Entonces, esto sería con respecto al punto 8. Ya, con respecto al punto 8, esa es la información que nosotros vamos a poder determinar. Entonces, continuamos. Con eso ya hemos acabado de revisar los 8 puntos. ¿Ya? Con eso ya hemos acabado de revisar los 8 puntos. Y ahora tenemos información adicional. Al cierre del ejercicio 2019, se mostró un patrimonio neto de 231.000, ¿ya? De 231.000. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta el monto del patrimonio neto? ¿Ya? El monto del patrimonio neto es importante que tomemos en cuenta por el tema de la subcapitalización, ¿ya? Esta subcapitalización nos va a poner un límite a los gastos por intereses, ¿ya? ¿Qué dice, no? Lo máximo que nosotros nos podemos endeudar es hasta el triple de nuestro patrimonio neto. Es hasta el triple, ¿ya? Si yo me endeudo en exceso del triple, esos intereses ya no van a ser aceptados como gastos para fines tributarios, ¿ya? Eso es lo que nos dice la subcapitalización. Y esta regla ha cambiado a partir del año 2021. ¿Ya? A partir del año 2021 existe lo que se conoce como el EBITDA tributario, ¿ya? Que es otro tema, ¿ya? Pero esto lo que busca es limitar el monto que yo puedo deducir para los gastos por intereses, ¿ya? Listo. ¿Qué otra información adicional me da? Los pagos a cuenta del ejercicio suman 103.268 y el ITAN no compensado contra los pagos a cuenta es de 13.886. De 13.886. ¿Qué más? Los ingresos netos del ejercicio 2020 son 13.120.500. La utilidad contable del ejercicio, según balance de comprobación, es 715.200 y no incluye la provisión por participación, la cual será pagada antes del vencimiento de la declaración anual. ¿Ya? Entonces, ya hemos revisado los 8 puntos que nosotros teníamos. Ahora lo siguiente, luego de haber realizado la revisión, lo siguiente sería que nosotros determinemos el monto de nuestro impuesto a la renta a pagar. Ahora tenemos que determinar el monto de nuestro impuesto a la renta a pagar, ¿ya? Pero aquí nos da un dato, nos dice que la participación va a ser pagada antes del vencimiento de la declaración anual. Y nosotros explicamos la sesión anterior en qué consistía el criterio del percibido, ¿no? Se tiene que pagar hasta antes del vencimiento de la declaración anual para que ese gasto vaya al periodo que devengó, ¿no? En eso consiste el criterio del percibido. Las utilidades son renta de quinta categoría, ¿ya? Entonces, como son renta de quinta categoría, ya el criterio para utilizar el gasto va a ser en base al percibido. Para que el criterio del percibido nos va a decir que para que esté dentro del año que devengó, se tiene que pagar hasta antes del vencimiento de la declaración anual. ¿Se cumple ese requisito? Sí, sí se cumple. Por lo tanto, hay que calcular las utilidades porque ese va a ser gasto aceptado para fines tributarios. Listo, eso es todo.
Entonces vamos a continuar con el caso práctico. Listo, entonces aquí yo tengo mi estructura. En esta estructura nosotros vamos a determinar el impuesto a la renta a pagar. Ya nos vamos a utilizar esta estructura para determinar el impuesto a la renta a pagar. Listo. Primero, ¿qué necesitamos tener? La utilidad contable. Nosotros ya hemos explicado, para calcular el impuesto a la renta, ¿de qué partimos? Vamos a partir de la utilidad contable. ¿Cuánto es mi utilidad contable? Mi utilidad contable, según nuestro caso que nos plantean, es de 715.200. ¿Ya? 715.000. Listo. Ya coloqué mi utilidad contable. Ahora, tengo que colocar las adiciones de carácter permanente. Ya, las adiciones de carácter permanente. Pérdidas extraordinarias cubiertas por aseguradora. ¿Se recuerdan? Vamos a regresar al PPT. Esa fue la primera observación. ¿Se recuerdan del robo? Que lo comentamos, ¿no? La parte que no está asegurada la parte que no está asegurada va a ser un gasto aceptado para fines tributarios. ¿Cuál es el requisito? Que exista la denuncia, ¿ya? Y que ya se haya completado el trámite judicial. Eso quiere decir que la denuncia o tenga sentencia o esté archivada, ¿ya? Entonces, ¿qué más habíamos dicho? Que la parte que esté cubierta por seguro, va a ser un gasto no aceptado para fines tributarios. Y esa es una diferencia de carácter permanente. ¿Cuánto es el monto? Aquí está, 26.160. Entonces eso colocaré aquí. ¿Cuánto es? 26.160. Listo. Ahora, con respecto a este, hay algo que nos faltó analizar en su momento. Yo, al momento de tener mi indemnización, ¿ya? ¿Qué pasa con mi indemnización? Esta indemnización, yo, de la aseguradora, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir dinero. Entonces, a la par que yo he tenido un gasto por robo, ¿no? Eso estará en una cuenta 65, ¿no? 65, el tema del robo. Pero ahora, aquí la consulta es con respecto a la indemnización que yo voy a recibir, porque el seguro a mí me va a dar un importe por concepto de indemnización. Eso va a estar en la cuenta 75, y aquí va a estar la indemnización del seguro. Ahora, aquí es donde tendríamos que hacernos la consulta, ¿ya? Ya hemos analizado el tema del robo, ¿ya? Y ahora hay que hacernos la consulta. Y para el caso de la indemnización que yo voy a recibir de la aseguradora, esa indemnización va a ser un ingreso grabado con el impuesto a la renta, ¿ya? Esa indemnización va a ser un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Y la respuesta es no, ¿ya? La respuesta es no, esta indemnización es un ingreso no grabado, ¿ya? La indemnización que yo voy a recibir va a calificar como un ingreso no grabado. Por lo tanto, ese ingreso también va a ser una deducción, ¿ya? Este ingreso también va a ser una deducción. Voy a buscar la parte de deducciones. Ya aquí está deducciones, ¿ya? Ingreso por seguro no grabado. ¿Cuánto es? 26.160. ¿Ya? Ese es el monto que voy a recibir por indemnización. Esto califica como un esto califica como un ingreso no grabado. Listo. Punto 2, gastos de movilidad. Gastos de movilidad que hemos dicho, en gastos de movilidad hemos dicho que en este caso sí es un gasto aceptado para fines tributarios. Por lo tanto, yo no voy a adicionar nada. Voy a adicionar ¿cuánto? 0. Listo. Gastos de capacitación. ¿Se recuerdan? También hemos analizado gastos de capacitación. ¿Es un gasto aceptado para fines tributarios? Sí. ¿Hay algo que adicionar? No. Por lo tanto, también es 0. Las donaciones. Con respecto a las donaciones, ¿hay monto a adicionar? Sí, se adiciona la parte que es la donación a las familias. ¿Se recuerdan que eso también hemos revisado, ¿no? Hay una donación que se realiza a las familias afectadas por la pandemia. ¿Cuánto es el monto? El monto es 15.610. Eso tenemos que adicionarlo.
Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de los desmetros. Ustedes se acuerdan, hemos analizado este tema de la destrucción, ¿no? Habíamos mencionado que existía una primera destrucción, ya que se realiza en presencia de un notario. Y existe otra segunda destrucción que no se realizó en presencia del notario. ¿Y qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la segunda destrucción que no se realizó en presencia del notario iba a ser un gasto no aceptado. ¿Por qué? Porque había superado el límite de las 10 UITs. ¿Y cuánto era el monto de la segunda destrucción? Aquí está, 14.000. ¿Ya? Esos 14.000 yo tengo que adicionar. 14.000 adicionamos. Listo. Punto 6. Gastos por trabajo remoto. Eso también lo hemos analizado, ¿no? Los gastos vinculados al trabajo remoto, ya hemos dicho, ¿no? Que estos gastos sí son aceptados para fines tributarios. Ustedes se recordarán estos gastos que la empresa asume por el internet de los trabajadores, que habíamos dicho que sí son gastos aceptados para fines tributarios. ¿Hay algún importe a adicionar? No. Por lo tanto, yo colocaré 0. Listo. Punto 7. Servicios facturados en ejercicio posterior. ¿Qué había pasado aquí? El servicio devengó en noviembre de 2020, pero la factura se emitió en enero del 2021. ¿Y la empresa en qué periodo registró el gasto? Registró en noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre había devengado. Por lo tanto, esta empresa registró el gasto en noviembre del 2020. ¿Y qué habíamos dicho? Que el criterio utilizado por la empresa estaba correcto, porque los gastos se tienen que registrar en base al criterio de devengo. ¿Ya? Entonces, ¿aquí hay algo a adicionar? No, no hay nada adicional, por lo tanto, el importe para el punto 7 será 0. Listo. ¿Cuánto suman mis adiciones permanentes? Sumamos. ¿Cuánto suma? 55.770. 55.770. Ahora pasamos a las adiciones temporales. ¿Han habido adiciones temporales? ¿No? Ustedes se recordarán cuando nosotros analizamos el tema del robo, ¿qué habíamos dicho? Que existe una parte que iba a ser una diferencia temporal. ¿Por qué iba a ser una diferencia temporal? Porque la denuncia está en trámite. Como la denuncia está en trámite, calificaba como una diferencia de carácter temporal. Una vez esta denuncia ya tenga sentencia o quede archivada, ahí recién va a ser un gasto aceptado para fines tributarios, ¿cierto? Eso habíamos mencionado. Ya, ahora, ¿cuánto es el monto? Vamos a regresar al PPT. Ya era el primer tema, el tema del robo. Aquí está. ¿Cuánto es? 17.440. Ese es lo que se tiene que esperar que tenga sentencia o archivamiento. ¿Cuánto es? 17.440. Listo. Esa es mi única adición temporal. Vamos a las deducciones. Ya hemos colocado el tema del seguro. Y hemos mencionado que esa indemnización que se recibe del seguro es un ingreso no grabado. Y cuando hablamos de ingresos no grabados, hablamos de deducciones. Listo. ¿Qué falta? Los ingresos del exterior con Ecuador. Eso hemos revisado. ¿Cuánto es el monto? Aquí está. 26.325. 26.325 lo coloco aquí. Listo, 26.325. ¿Cuántos son mis deducciones? 52.485. Ya está. Ahora yo tengo que sumarle a mi utilidad contable, ¿ya? Le sumo las adiciones de carácter permanente y le sumo las adiciones. A ver. Ya está. Le sumo a mi utilidad contable las adiciones de carácter permanente y también le sumo las adiciones de carácter temporal. Luego tengo que restar las deducciones. ¿Ya? ¿Cuánto he tenido en deducciones?
Aquí está, 52.485. ¿Cuánto me salió? Listo. ¿Cuánto me salió? 735.925. Ya, ese es el importe que me ha salido. De 75.200, que era mi utilidad contable, ya, para efectos tributarios, ¿a cuánto incrementó? Incrementó a 735.925. Ahora, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer antes de determinar el impuesto a la renta, tenemos que calcular la participación de los trabajadores. Ya, la participación de los trabajadores, en este caso, como es una empresa industrial, ya es una empresa que fabrica productos, en este caso, ¿qué hace? Produce comida para animales, ¿ya? Entonces, la distribución es del 10%. Si fuera comercial, sería del 8%. Si fuera servicios, sería del 5%. Entonces, para este caso va a ser del 10%. ¿Cuánto es el 10% de 735.925? El 10% es ya 73.592. 73.592.50. Estos 73.000 yo lo tengo que distribuir entre los trabajadores de la empresa, ¿ya? Para hacer esta distribución, la empresa tiene que tener más de 20 trabajadores. Listo. Ahora sí, ya hemos determinado la participación de los trabajadores y ahora sí podemos pasar al cálculo, ahora sí, de nuestro impuesto a la renta. Ahora sí vamos a calcular nuestro impuesto a la renta a pagar. Ahora, primero yo tengo que tener mi utilidad contable antes de impuestos. Ya, a mi utilidad contable antes de impuestos va a ser mi utilidad de aquí, la contable, y a eso le tengo que restar la participación de los trabajadores, ¿ya? Porque esta participación de los trabajadores va a tener influencia en mi utilidad contable. Por lo tanto, yo al restarle voy a tener 641.608. ¿Ya? Este es mi utilidad contable. Se podría decir que ya es la utilidad antes de impuestos, ¿no? Porque yo aquí tenía una utilidad contable, pero a esta utilidad todavía no se le había restado la participación de los trabajadores. Ahora yo sí le he restado la participación de los trabajadores. ¿Y qué monto he tenido? He tenido 641.608. Ahora, tengo que sumarle las adiciones. Ya tengo que sumarle las adiciones. ¿Cuánto es el monto de mis adiciones permanentes? Aquí está, mis adiciones permanentes. A ver, permanentes, aquí está. Total adiciones permanentes, 55.770. Tengo que sumarle mis adiciones temporales. ¿Cuánto es el monto por adiciones temporales? El monto por adiciones temporales es 17.440. Listo. Ahora tengo que restarle las deducciones. ¿Ya? ¿Cuánto yo tengo por deducciones? Aquí está, 52.485. Listo. Una vez yo a mi utilidad contable, ya después de haberle quitado la participación, le sume las adiciones y le reste las deducciones, ahí yo voy a poder tener mi renta neta. ¿De cuánto es mi renta neta? Es de 662.333. Recién a esta renta neta yo le aplico la tasa del 29.5%. ¿Cuánto sale? 195.338. Listo. Este es ya mi impuesto a la renta calculado. Impuesto a la renta calculado. Ahora, nosotros cuando presentamos nuestra declaración renta anual, ¿qué pasa? No, nosotros a este impuesto a la renta calculado le vamos a quitar algunos créditos que nosotros tengamos. ¿Qué créditos tenemos? Tenemos el crédito de los pagos a cuenta, ¿ya? Los pagos a cuenta, estos pagos que se realizan al momento que yo presento mi declaración mensual de impuestos, voy a hacer un pago mensual de impuesto a la renta. Ese pago califica como pago a cuenta, ¿ya? Para el caso, ¿cuánto ha sumado mis pagos a cuenta? ¿Dónde están mis pagos a cuenta? 103.268.
Entonces voy a colocar aquí 103.268. Estos son mis pagos a cuenta. Eso va a ir restándole a mi impuesto a la renta. Ya esto va a ir restándole a mi impuesto a la renta. Luego tengo el ITAN. Ya el ITAN también se va a compensar contra el impuesto a la renta. Existe un ITAN, ¿ya? El ITAN, ¿cómo funciona? El ITAN se aplica primero contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿ya? En caso de que este ITAN no se agote una vez aplicado contra los pagos a cuenta, ese saldo yo lo podré aplicar contra el impuesto a la renta determinado de manera anual, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar aquí también el ITAN contra este impuesto a la renta calculado, ¿ya? ¿Cuánto es el ITAN? 13.886. 13.883 y me sale importe a regularizar, ¿ya? ¿Cuánto es mi importe a regularizar? Yo le sumaré 78.234. Eso es lo que finalmente yo voy a tener que pagar al momento de presentar mi declaración de impuesto a la renta. ¿Cuánto voy a tener que pagar? 78.234. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que se determina el impuesto a la renta. Ahora, recuerdo que en la sesión anterior habían pedido que también se realicen los asientos contables, ¿ya? ¿Cuáles son los asientos contables que se realizan? ¿Ya? Primero, el asiento contable por la participación de los trabajadores. Bueno, este es el asiento. ¿Cuál será el asiento? Cuenta 62 contra cuenta 41, ¿no? Ese sí es sencillo. Cuenta 62 contra cuenta 41 y se le hace un destino, ¿no? Ya puede ser, supongamos, 94 contra 79, ¿ya? Ese es el asiento por la participación de los trabajadores en las utilidades. Listo. ¿Qué más, a qué más se le hace asiento? Se le hace asiento a las diferencias de carácter temporal. Ojo, solo a las diferencias de carácter temporal. ¿Tenemos diferencias de carácter temporal? Sí, adiciones temporales. Nada más, esto nada más tenemos, adiciones temporales. ¿Cuánto es? 17.440. Ya, cuando hablamos de adiciones, el asiento se realiza así. Cargo 37 contra cuenta 88. ¿Ya? Solo se realiza asientos, ¿ya?, a las diferencias temporales. Ya, a las diferencias temporales. Solo se realiza asientos a las diferencias temporales. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Así es el asiento. Cargo 37 con abono a la cuenta 88. Listo. Siguiente asiento que se realiza por el impuesto a la renta. Ya, este impuesto a la renta, aquí también se hace otro asiento. ¿Ya? ¿Cómo es el asiento? Cargo 88 contra la cuenta 40. Bueno, 4017 es el código. ¿Ya? Ese es el asiento que se realiza por el impuesto a la renta. Cargo 88 con abono a la divisionaria 4017. ¿Ya? Listo. Esos son los asientos que se realiza al finalizar con respecto al impuesto a la renta calculado. ¿Ya? Entonces aquí está la estructura para calcular el impuesto a la renta, ¿no? Hemos hecho una primera estructura donde hemos calculado la base para las utilidades, para la participación de los trabajadores, y luego ya hemos determinado finalmente nuestro impuesto a la renta. ¿Cuánto ha salido? 195.388. Le hemos restado los créditos y nos ha salido un saldo a pagar por 78.234. ¿Ya? Bueno, con eso hemos culminado el caso práctico. No sé si han quedado algunas dudas o consultas con respecto al desarrollo del presente caso.